La familia es la primera escuela que un niño y que una niña tienen. Cuando los padres fallan en ser esos maestros, seguramente el enemigo se va a encargar de crear diferentes maestros para enseñar caminos tortuosos a nuestros hijos. Durante esta lección vamos a entender un poquito mejor de cómo podemos hacer que nuestro hogar sea la escuela que Dios quiere que sea. Comenzamos ahora mismo. Lección número 2, la familia. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 1, verso 8. Nosotros que somos padres tenemos la sagrada misión de enseñar a nuestros hijos. No estoy hablando de cuentas matemáticas o de fórmulas químicas. Estoy hablando de enseñar lo que de más importante existe: el amor de Dios, el seguir a Dios, el temer a Dios. Nuestros hijos aprenderán de Dios, de nosotros, cómo somos, cómo vivimos. Nuestro hogar es la primera escuela a preparar nuestros hijos y hijas para ser mejores ciudadanos en esta tierra. Durante esta semana vamos a dedicarnos a entender un poquito mejor eso. Vamos a dedicarnos a entender qué es lo que yo puedo hacer para, como papá y mamá, mejorar en la educación de mis hijos. Dios, que le ha dado a usted hijos y hijas, le ha dado a usted también el sagrado deber de preparar a esos niños y niñas para una vida digna y correcta. Le ha dado a usted el deber de ser la representación de Dios para estos niños. A usted, papá, por cargar el nombre de Dios. Dios es Padre. A usted, mamá, para ser la representación del amor de Dios a sus hijos. La Biblia compara el amor de Dios al amor de una madre. Juntos, papá y mamá pueden dar al hijo una mejor noción de quién es Dios. Y si hacemos un buen trabajo, nuestros hijos crecerán enamorados de ese Dios que ama, que salva y que perdona. Durante esta semana vamos a estudiar un poco sobre eso. La lección del día domingo habla sobre la primera familia que existió en la tierra. Adán y Eva salieron para enseñar a sus hijos de las manos del propio Dios. La Biblia dice que Cristo venía todos los días a estar con Adán y Eva. ¿Cuánto tiempo fue y cuántos días tuvieron clases con Cristo? No sabemos decir. Lo que sabemos decir es que todos los días era la costumbre de Cristo venir a estar con sus hijos. Aprendieron lecciones de los labios del Señor. Ahora ellos, después de la caída, tenían que enseñar a sus hijos. Y aquí algunas cosas importantes que podemos aprender de la primera familia en la tierra. Primero, dar una buena educación a nuestros hijos no quiere decir que ellos nunca cometerán errores. Por veces yo tengo que lidiar con jóvenes lastimados por la reacción de sus padres a sus errores. Yo he cometido un sinfín de errores. Y una de las cosas que he aprendido, tanto de mi padre como de mi madre, es el perdón y la misericordia. Mi padre y mi madre siempre me ayudaron a ver que yo me había equivocado y que yo había cometido un error, pero nunca lo hicieron sin antes dejarme saber que me amaban por encima de todas las cosas. Adán y Eva, preséntase en los primeros capítulos de la Biblia dos hijos, uno que hizo bien y uno que hizo mal. Así que, querido, entienda eso, enseñe lo mejor que usted puede enseñar. Tristemente, no es garantía de que sus hijos tomarán buenas decisiones, pero usted enseñe lo mejor que puede enseñar. Abel muestra que las enseñanzas de Adán y Eva fueron correctas. Abel presentó un sacrificio correcto delante de Dios. Abel hasta el final de sus días vivió de manera correcta, así como Set después de él. Nuestro deber es hacer lo mejor que podemos hacer.
es enseñar del amor de Dios. Es mostrar que Dios nos ama. Es mostrar quién es Dios y por qué podemos confiar en su palabra. Si logramos hacer eso, prepararemos hijos tal cual Abel, que siempre presentarán su mejor a Dios. Y al fin del día, no es eso lo que usted, papá y mamá, no es eso lo que usted quiere. La lección del día lunes habla sobre la niñez del Señor Jesucristo. Así como la niñez de Abel y Caín, no conocemos casi nada sobre la niñez del Señor Jesucristo. Sabemos algunas cosas. Sabemos, uno, que Él conocía bien la palabra de Dios. Conocía las profecías, conocía las escrituras. Y pastor, ¿cómo sabemos eso? Porque cuando Él se pierde en el templo, o mejor, cuando sus padres se van y lo dejan en el templo, cuando regresan, lo encuentran dialogando y cuestionando a los principales del templo sobre las escrituras y sobre la profecía. Y ellos estaban espantados de ver un niño con tamaño conocimiento. Está bien, Jesucristo era Dios en su plenitud. Pero mucho de esa manera de dialogar del Señor Jesucristo venía de la enseñanza de sus padres. José y María fueron elegidos para ser los papás del Señor Jesucristo en la tierra. No por casualidad o por un sorteo o porque sacaron la grande suerte. No. Eran personas correctas y fieles a Dios. Fieles a los puntos y comas. Y fue esa fidelidad que ellos enseñaron al Señor Jesucristo desde su niñez. Fue por esa fidelidad que Dios eligió esa pareja. Aunque no estuvieran casados, se casaron después, eligió esa pareja para ser los papás del Señor Jesucristo. Querido, las primeras lecciones de la Biblia y del poder de Dios, nuestros hijos no van a aprender de la iglesia. Yo por veces me encuentro a padres que me dicen así, pastor, que la iglesia no enseña a mi hijo. La iglesia sí tiene que hacer un buen trabajo de enseñar, pero no es trabajo de la iglesia educar a nuestros hijos. Ese es nuestro trabajo. Querido, por favor, dedíquese a mostrar a su hijo del amor de Dios. Es mucho más fácil prender la tele y mirar Netflix y darle la tableta al niño para que el niño se divierta. Es mucho más fácil. Y créame, yo sé de eso porque por veces yo le hago eso con mis hijas. Pero me he dado cuenta de que cuando yo me siento para enseñarles la Biblia, como familia nos conectamos, cómo nos sentimos mejor. Y hoy día que ya están más grandecitas, las veo tomando buenas decisiones. Porque la enseñanza de la palabra de Dios, ahí está. Así me educaron mis padres. Y es así que lucho por educar a mis hijas. Y lo invito a usted a unirse a esa buena cadena de enseñar a nuestros hijos los caminos de Dios. Es mi deber como padre compartir las enseñanzas de Cristo a mis hijos. De mi manera, con mis rasgos, con mi personalidad. Los hijos aprenden de los padres, de lo que dicen, pero en especial de lo que son. Y ahí es donde entra el gran dilema de muchos de nosotros, papás y mamás. Yo solamente puedo enseñar de algo que yo conozco. Si yo no conozco, mi enseñanza es sin sentido, vacía. Muchos papás y muchas mamás no dedican más tiempo a la enseñanza del Señor Jesucristo porque no dedican tiempo al conocer al Señor Jesucristo. Yo puedo presentar a alguien que yo conozco, yo puedo enseñar algo que yo sé. El llamado de la lección esta semana es para que usted, papá y mamá, entienda su responsabilidad en comunicar esas verdades a sus hijos por palabras y por acciones. Pero para que esa comunicación exista, usted necesita saber de la palabra de Dios,
conocer más a Cristo, dedicarse más a la enseñanza de la palabra de Dios, a aprender, a absorber la enseñanza bíblica. Estamos viviendo tiempos muy complicados y muy difíciles. Más que nunca se hace urgente que papá y mamá aprendan de la palabra de Dios para que su vida y sus palabras sean una profunda e impactante enseñanza de las verdades de la palabra de Dios. La lección del día miércoles habla más directamente sobre la función de papá y mamá. Y quiero leer 2 versos de la Biblia que están en esa lección de este día, que son muy interesantes. Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Papá y mamá tienen igual responsabilidad en la educación de sus hijos. Esa historia de que no, mamá está en casa, ella se haga cargo, eso no es verdad. Usted, papá, tiene la misma responsabilidad que usted, mamá. Tenemos que aprender a dividir esa responsabilidad. La lección deja algunos consejos en cuestiones de educación a nuestros hijos. El primero de ellos es: sea lo que usted predica. Los niños notan cuando yo hablo y digo una cosa y vivo otra cosa. Yo puedo engañar a todo el mundo afuera de mi casa, pero dentro de mi casa, mis hijos notan. Ellos ven la hipocresía. Ellos ven la falta de comprometimiento con la verdad. Y cuando ellos notan eso, mi discurso pasa a ser vacío. Esa hipocresía es lo que ha alejado a muchos hijos de pastor de la iglesia. La gran mayoría de hijos de pastor que no quieren más saber nada de la iglesia o de Dios, no son hijos de pastores que viajaban mucho. La mayoría de las veces son hijos de pastor de un pastor que siempre estuvo en casa, pero que su vida adentro de casa era muy diferente de su enseñanza desde el púlpito. Y eso vale para ancianos y vale para todo mundo. Sea lo que usted predica, sus hijos notan eso. Segundo, enseñe el temor a Dios, pero siempre a la base del amor. El látigo para enseñar sobre Dios nunca funciona. El obligar, el exigir, el condenar no son funcionales. Enseñe del amor de Dios, enseñe el temor a Dios, enseñe la obediencia a Dios siempre sobre la base del amor y la misericordia. Permítame decirle esto: sus hijos necesitan aprender a confiar en usted, al punto de decirle a usted las cosas difíciles que ellos están pasando. Si sus hijos se acercan a usted para contarles cosas difíciles, no los condene, no los rechace, llore con ellos, abrácelos, acéptelos. De esa manera usted estará enseñando una de las cosas más increíbles que se puede enseñar: Dios me acepta. No importa cuán bajo haya caído yo, Dios siempre me va a aceptar. La lección de jueves habla sobre el pueblo de Dios entrando a la tierra prometida y presenta aquí conceptos interesantes. El primer de esos conceptos es la importancia de hablar de las obras de Dios en la vida del pueblo. Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, yo no voy a leer todo el capítulo, lo recomiendo a usted que lo lea. Habla al pueblo: mira, nunca se olviden lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Cuando les faltó agua, les dio de beber. Cuando les faltó comida, les dio de comer. La sandalia de sus pies nunca se acabó. Dios siempre los ha cuidado a ustedes. Mediten en esas palabras siempre. Es muy importante que papá y mamá enseñen a los hijos cómo Dios nos ha protegido a nosotros. Yo me acuerdo un día que le estaba sentado le senté a mis hijas para contarles de una bendición financiera que habíamos recibido. Y les mostraba: hija, cuando papá y mamá son fieles en sus diezmos, son fieles en sus ofrendas, Dios nos bendice. Esa es la promesa.
Y tuve el gusto de contarle a mis hijos cómo Dios nos ha bendecido. Y ellos pudieron ver en su vida de ellas también eso. Cuando yo paso mi vida recordándome de las cosas buenas que Dios me hizo, cuando vengan los días difíciles, yo no tendré nada que temer, porque yo sé en quién he creído. Yo sé que hay un Dios poderoso cuidándome. Yo no tengo miedo al desempleo, a la pandemia. Yo no tengo miedo a la falta de dinero, a la crisis financiera, a la crisis de salud. Yo no tengo miedo a guerras, a temblores, a tsunamis, porque yo sé en quién creo. Pasa que para saber en quién creo, yo tengo que aprender eso dentro de casa. Meditemos siempre en las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestros hijos crecerán cada día más confiando en el poder de Dios. La lección de esta semana se dedica a mostrar la importancia de enseñar a nuestros hijos. Pero la importancia no es solamente de enseñar a nuestros hijos. Para que yo pueda enseñar a mi hijo, a mi hija, yo tengo 2 lindas niñas. Para que yo las pueda enseñar en los caminos de Dios, yo tengo que conocer los caminos de Dios. Y la única manera de conocer los caminos de Dios es estudiando la palabra de Dios. El llamado de esta lección, al fin y al cabo, es para un regreso al estudio de la palabra de Dios. De esa manera prepararemos mejores hijos. La sociedad será cada vez mejor. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para un nuevo estudio. Chao.